Seguimos adelante en Telebuen Día, el noticiero matinal del Uruguay, recibiendo siempre con mucho gusto al señor senador de Propuesta Ballista, Partido Colorado, Tabaré Viera. ¿Qué tal? Buen día, Tabaré, ¿cómo anda? Buenos días, Daniel, muy bien, un gusto. Bueno, lo he notado en estos últimos tiempos, muy preocupado, bueno, desde siempre, ¿no? Porque de hecho alguna iniciativa recuerdo de su pasaje por la Intendencia de Rivera, pero eso del medio ambiente que nos genera a todos una grandísima inquietud. Usted ha enfocado mucho en ese tema en estos últimos días. Es verdad, el tema medioambiental es un problema creciente en la medida que los seres humanos no tomamos conciencia, que van muy despacito. Yo creo que las nuevas generaciones vienen mejor formadas, pero sin duda que es un problema siempre permanente. Pero en particular los últimos tiempos en Uruguay, no solamente yo, estamos preocupados con el agua. Claro. Básicamente a partir de aquellos hechos de marzo, en la que en los llamados sistema Montevideo apareció el mal olor y las malas condiciones del agua. A partir de allí se generó una polémica que, bueno, acá mismo en este programa vimos a varios responsables del tema y sin duda generó toda una polémica, incluso con algunas acusaciones fuertes desde sectores científicos y cierta polémica desde Naciones Unidas. Todo eso llevó obviamente a que en el Parlamento llamáramos al ministro y a las autoridades para ¿Y qué ver dejó esa cómo está la comparecencia? situación. Precisamente hoy tenemos una segunda reunión con el ministro porque no pudimos terminar la semana pasada. En principio estuvimos con las autoridades de OCE en la primera reunión, quienes hicieron una larga presentación y explicaron por qué la calidad del agua de OCE pueden asegurar que es buena. El episodio de marzo fue de algas y yo no tengo dudas que no eran tóxicas, si bien presentaban mal olor y gusto, pero todos sabemos que estas algas, bueno, se producen por algo y que pueden llegar a ser tóxicas. Entonces el tema es, por un lado, ¿está preparada OCE para una contingencia aún peor? Nos dicen que, bueno, que están haciendo algunas inversiones, que están previstas algunos trabajos de, por ejemplo, algunos productos que van a elaborar directamente allí. Están por solucionarse algunos temas que están pendientes, que se han denunciado, como por ejemplo el barro que se produce con la misma potabilización del agua. Hay contaminación en el río ya, y fuera lo que puede, lo que medio ambiente debe actuar sobre toda la cuenca del Santa Lucía y estas medidas que empezaron ahora a dictarse, pero que todavía no se empezaron exactamente a aplicar. Bien, senador, de cualquier modo, se insiste desde la presidencia, específicamente de OCE, su propio titular, en que el agua sigue siendo potable, sigue siendo apta para el consumo humano. Sí. A ver, yo creo que sí. Si OCE afirma contundentemente, yo conozco OCE porque también fui director de OCE, sé la calidad de los técnicos, sé el trabajo que hace el laboratorio, sé el control que se realiza, que es diario, más que diario en algunos puntos de la red, no solo en origen. Entonces, yo creo que sí, que el agua en general es potable. Hay que tener en cuenta que muchas veces no es agua de la red de OCE directa, sino de tanques. También. Y eso es una responsabilidad de los privados. Pero yo creo que sí. Pero no basta con eso, digamos. Que no basta porque sin duda que acá tenemos un problema de origen, que hay que ver la preservación del agua bruta en su calidad, que puede ser peor. No solamente en la cuenca de Santa Lucía, tenemos otras cuencas que hoy vamos a preguntar por ellas. La cuenca, por ejemplo, de la Laguna del Sauce, lo que es el Río Negro, lo que es el Río Uruguay, nuestras aguas subterráneas. ¿Qué está sucediendo con el acuífero Tacuarembó, una de las mayores reservas de agua dulce del mundo? Y tenemos ciudades como la ciudad de Rivera, que está asentada arriba de uno de los afloramientos del acuífero Tacuarembó, o sea, de donde se recarga el acuífero y que no tiene cobertura total de saneamiento. Podemos estar o debemos estar contaminando con una grave responsabilidad para todo el acuífero. Claro. ¿Le llamó la atención las declaraciones del ministro de Defensa sobre el tema del agua? Sí, fueron bastante fuertes, tanto que incluso la respuesta fue de tirabombas. Sí, claro. No sé si se conocían de hace mucho, pero evidentemente fue muy fuerte. ¿Pero usted comparte esa mirada del ministro?
Yo creo que acá hay que tener cuidado, tenemos que ser responsables, ¿no? Aún desde la oposición, mucho más desde el gobierno. Claro, le iba a preguntar eso precisamente, ¿no? Porque a veces se advierte de un elemento tan sensible como el agua y del riesgo de caer en una suerte de alarmismo, de psicosis. Claro, yo creo que no tenemos que ser alarmistas y decirle a la población, porque no creo, yo confío en eso. Si OCE nos dice que el agua hoy es potable, yo creo que es potable. El problema es con el futuro y bastante inmediato. Yo creo que se prendieron luces amarillas. Que hayan estos eventos de proliferación de algas, que por suerte no han sido tóxicas, nos están avisando, cuidado. Hay un cambio de la matriz productiva, que son los alimentos de las algas, que hacen que evidentemente tengamos riesgo de que mañana venga otro tipo de cosas. Y lo de Huidobro es roja, una luz roja. Yo creo que lo de Huidobro seguro es demasiado, y más dentro del gobierno. Desde la oposición tratamos de ser responsables, de hacer aportes, de preocuparnos, sí, de llamar al ministro, de llamar a todo la Dinama, y OCE y a todos los que son responsables de esto, decir, bueno, ¿cómo vamos a cuidar para el futuro nuestra responsabilidad con el futuro y con nosotros mismos? Yo creo que está mal que desde el propio gobierno se actúe de esa manera, ¿no? Creo que lo del ministro fue un exceso. Vamos a esperar entonces el resultado de esta reunión, que será esta tarde, senador. Esta tarde a las 18 horas continuamos esa reunión con el ministro, con la Dinama, y vamos a hablar de todo el tema agua, que es bastante vasto, el agua y el medio ambiente, y el futuro del Uruguay. Bueno, hablando de agua, de lagunas, de cuencas, de arroyos, ¿dónde pesca Proba para captar más votos? Bueno, Proba, que ahora está integrado a un espacio mayor, Ballistas de Ley, claro, que integra a otros grupos ballistas, ¿no? ¿Verdad? Uruguay es posible, la Organización de Trabajadores Ballistas, y seguramente nuevos ballistas independientes. Realmente nosotros estamos tratando de presentar a un sector como alternativa dentro del Partido Colorado, con un principio ballista, que esto quiere decir proyecto de país, de desarrollo, pero con equidad, que es lo que ha sido el ballismo toda la vida, tratando de profundizar algunas políticas, fundamentalmente las políticas productivas y sociales, lo que yo llamo las verdaderas políticas de desarrollo social. Y no hay mayor política social y más efectiva que la educación. Y es uno de los temas que está en crisis, ¿no? Entonces, por eso hoy, Ballistas de Ley, estamos trabajando en talleres, de los cuales ya se han hecho 2, con destacados paneles, uno de economía, otro sobre educación. Sí. El 6 de junio realizaremos uno sobre seguridad, de manera de ir colaborando a la agenda propia del partido y del país. En la agenda prevista para seguridad, ¿quiénes son los oradores? Bueno, esto todavía está en definición, pero seguramente van a haber técnicos, exministros. ¿Stirling, por ejemplo? Probablemente Stirling. Todavía no están definidos, porque siempre acá el problema es que hay muchos técnicos y muchos posibles oradores y poco espacio, bien, ¿no? Pero de alguna manera por allí captar votos. Está bien. En una manera positiva, en una manera de trabajo desde la oposición, con la crítica que debamos de hacer, con la denuncia que tengamos que hacer, pero sin dejar de trabajar en las propuestas. Bien, ¿para ensanchar la base o con la aspiración de ganar la interna directamente? No, por supuesto que vamos a trabajar para ganar la interna. En política se trabaja para ganar. Siempre es posible. Eso es lo interesante de la política. Hoy, a ver, lo único que tenemos son los resultados de la elección nacional pasada. Que bueno, los 2 sectores del Partido Colorado, Vamos Uruguay y Propuesta Ballista, bueno, tuvieron resultados de 60-40. Esa es la foto que se mira hoy, digamos. La foto que se mira hoy, más algunas encuestas. Pero las encuestas tienen graves inconvenientes en medir lo que puede ser el resultado de una interna. Porque en la interna vota más o menos el 50% de los habilitados. Yo diría menos del 50%. Quiere decir que mucha gente que hoy le consultan en una encuesta, bueno, puede tener una opinión y un deseo y hasta una intención de votar, pero de repente ese día no va a votar. Claro. Eso para empezar. Luego, en la interna se votan varias cosas. Se vota un candidato, sí, único a presidente, pero se vota también convencionales, que van a ser los que van a nominar a los intendentes, por ejemplo. Así que el rol de los aparatos políticos, de la estructura política, de los candidatos locales es muy importante.
Entonces, hoy mucha gente dice, voy a votar a un candidato a presidente, pero a un candidato local diferente, lo cual no es posible. ¿Cómo se mide eso? Entonces, yo creo que todo es posible. Propuesta Ballista y Ballista de Ley, vamos a trabajar para ganar la elección interna y bueno, y si no, para de alguna manera tener acompañar la mayoría, un buen digamos. resultado que nos permita seguir avanzando en nuestra propuesta política. Tabaré, me decía el otro día Botinelli que bueno, el Partido Colorado está necesitado de ampliar esa denominada pata ballista y que aquellos partidos que siempre tuvieron una predominancia en cuanto a un líder están como condenados a la derrota. ¿Usted opina en ese sentido también? Absolutamente, eso está demostrado no solamente por lo que dicen los analistas políticos, sino por la propia historia, y la historia en particular de nuestro partido. El partido votó bien siempre que tuvo por lo menos dos sectores competitivos, con una sana competencia interna, que ofrezca alternativas, y yo estoy convencido que el partido va a crecer por el sector de Ballistas de Ley, por el sector de ballismo. Allí van a pescar. Sí, seguro, porque hay muchos colorados que incluso fueron a votar fuera del partido, claro es, por el resultado, los últimos resultados, el partido llegó a tener el 10% en octubre, así que hay muchos colorados que no estuvieron contentos con nuestro partido, debemos asumir los errores propios, pedir disculpas y plantear la renovación o las nuevas propuestas, y estoy seguro que van a venir por el lado del ballismo al retornar al partido. Bien, vuelvo sobre el tema de la seguridad y de ese encuentro que está organizando Ballistas de Ley. El ministro Stirling ha sido muy ponderado a la hora de evaluar lo que es la respuesta de las autoridades con respecto a la seguridad. O sea, ha dicho que, bueno, es un contexto local, pero muy atado a lo internacional. ¿Ustedes qué opinan en ese sentido? Nosotros creemos que, bueno, sí, hay una realidad social, hay una realidad nacional, hay una realidad internacional, la aparición de todo el tema de la pasta base y del narcotráfico, sin duda que es un elemento central hoy. Creemos que también influyen allí los sectores socioeconómicos, culturales, la educación y la crisis de la educación tiene que ver. Al final la educación está en la base de todos estos problemas, pero también en la respuesta que ha dado el gobierno frente amplista desde que se instaló en el año 2005. ¿Mala respuesta desde su punto de vista? Yo creo que sí, yo creo que hubo políticas equivocadas, con una confusión del rol del Estado que tiene que ejercer la legítima fuerza, la legítima autoridad. Eso quedó plasmado, recuerdan, en aquel ministro José Díaz que planteó y se votó una ley llamada humanización de cárceles, que se soltaron 50 presos. Entonces, creemos que hubo una equivocación, una confusión entre autoritarismo y autoridad, entre represión y ejercer lo que tiene que ejercer un gobierno. Y en algunas políticas de seguridad y de apoyo a la policía, que creo que también estuvo equivocado. Bueno, no recuerdo la cifra exacta de presos, pero en definitiva sí es uno de los cuestionamientos que se le hace. ¿Se ha territorializado el debate sobre seguridad? Por ejemplo, hemos contemplado las enérgicas reacciones en Carrasco y la situación crítica, límite, en Casabó. Pensar que es una distancia tan breve, geográfica, territorialmente, y sin embargo hay una brecha enorme entre una realidad y la otra. Se ha dicho por parte del Ministerio que Carrasco tiene niveles de seguridad europeos y se ha realizado una marcha reclamando más seguridad. ¿Usted hubiera participado de la marcha? ¿Entendió el tono, el discurso? Sí, yo si fuera ciudadano común hubiera participado. Como político no, me parece que no debemos contaminar esas cosas. O sea, cuestiona a los políticos que allí estuvieron. No, cada uno es libre de hacer lo que sea. A mí me parece que no es bueno contaminar de alguna manera, entre comillas, una acción social, ciudadana, con a veces lo que puede tomarse como intereses políticos. Si vamos los políticos, sobre todo oposición, enseguida se va a decir esto es algo preparado por los políticos. Y en realidad son manifestaciones espontáneas de una sociedad que está cansada de vivir con violencia creciente. Creo yo que es muy grave lo que está pasando en Casaballe, que no es solo allí que está pasando, y que empieza justamente por eso de ir dejando que las cosas sucedan. Porque resulta que hay un homicidio por día hoy en el Uruguay, y la mayoría de las veces las noticias, incluso desde los comunicados oficiales,
un ajuste de cuentas. Entonces como que no pasa nada. Si es un ajuste de cuentas es entre ellos, bueno, uno menos. Y en realidad eso está mostrando la punta del iceberg del problema. Tenemos ya bandas al estilo centroamericano o al estilo mexicano que están luchando por el poder de un barrio, el control de un barrio y toda una población de rehén. Porque en Casaballe hay mucha gente, la mayoría de la gente son ciudadanos, trabajadores, honestos, buenos, y que están en el medio de todo esto, con escuelas cerradas, con con policías que no, o servicios que no pueden entrar. ¿Comparte el hecho de que una ONG como Fundapro le haga la marca encimada al Ministerio del Interior o a la autoridad encargada de la seguridad? Sí, sí, me parece bien que haya, sobre todo de la oposición o de la sociedad, en la cual se esté controlando al gobierno. Hay países como Inglaterra que tienen un gabinete en la sombra, claro. Todo un gabinete, ministros. Sí, el shadow cabinet. Exactamente. Entonces me parece bien, es bueno. La oposición tiene que, y un país creo que se beneficia cuando hay ese equilibrio y ese control de cifras, y hay cifras que están mal dadas, todos sospechamos, no solamente en seguridad, también algunas en economía, como por ejemplo la inflación. ¿Usted entiende que hay una inflación solapada que no se publica? No, yo no digo que se mienta, digo que se influye sobre esa inflación, que eso es claro. A ver, cuénteme. Digo, el año pasado terminó y cerró el año con una deflación en diciembre por una acción del gobierno, digamos, lícita, pero sí, utilizando herramientas. Escondió una verdadera realidad. Es decir, pedirle a los supermercados que no subieran precios en diciembre, cosa que lo hicieron en enero, o las medidas con UTE tarifarias, produjo una deflación y terminamos cerrando el año con una inflación que realmente no hubiera sido esa, no es real. En enero se vino toda la suba de precios y quienes perdieron fueron los trabajadores, los asalariados, porque su salario en realidad se ajustó por una inflación que es parte fundamental de la paramétrica de ajuste, que no es tal. Se perjudicaron otra vez los trabajadores. ¿Compartiría el discurso de Richard Reid, por ejemplo? Sí, claro. En este caso me parece que sí, que tiene razón. Y bueno, son las cosas que están pasando en el país, que nos dejan eso y otras cosas que nos dejan hoy como uno de los países más caros del mundo. Creo que es el gran tema hoy en el Uruguay. La gente que cruza Buenos Aires y que come por 200 pesos y ve cuánto están los precios acá, ¿no? Bueno. Y eso tiene un momento en que se perjudica toda la economía, ¿no? Porque baja el consumo, la gente consume de alguna manera desde el exterior. Leía que empezó a afectar justamente, a pesar del 0 kilo, los precios en Argentina y las compras por internet, y evidentemente eso termina influyendo en el empleo. Desde ya. Bueno, lo decía el otro día el economista Carriquiri aquí mismo. Senador, le quiero agradecer mucho. Viene junio, que demandará posturas muy firmes del sistema político, de los dirigentes como usted, de los legisladores, y tiene que ver con la ley de interrupción voluntaria del embarazo. El expresidente Sanguinetti decía que está de acuerdo con la ley, que se ha avanzado, y que no está de acuerdo con convocar a un referéndum. ¿Cuál es su postura? Bueno, yo ahí discrepo con mi amigo el doctor Sanguinetti. Primero, nosotros votamos contra esta ley, creemos que esta ley no es buena. En segundo término, creo que esta instancia es una instancia diferente, es una instancia de habilitar para que la sociedad se pronuncie. Y si hay un tema en el cual es bueno que haya democracia directa, que es lo que prevé por suerte nuestra Constitución, que en algunos temas pueda opinar y deba opinar la población, creo que este es un tema para que todos los uruguayos opinen. Entonces, habilitar el referéndum, que es la instancia de junio. Lo que se va a votar ahora es sustituye a lo que serían las firmas. Vamos a votar para que haya un referéndum luego. Entonces creo que eso deberían hacerlo todos, quienes están a favor o quienes están en contra de la ley, para que se pronuncie el soberano. ¿El Partido Colorado convocará institucionalmente a esta instancia? Hasta ahora no lo ha hecho, no creo. Yo creo que además es un tema que corta transversalmente a los partidos, así que habrá libertad. Bueno, sobre el concepto de la libertad. Muy amable, senador, como siempre. Gracias, es un gusto. El senador Tabaré Viera estuvo con nosotros. Vamos a ir a una breve pausa y seguimos adelante en Telebuendía, noticiero matinal del Uruguay.